Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Y bienvenidos a Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Dubái, ya estamos en el episodio número 54. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, estupendamente. Y pues agradecidos con el Señor Jesús de que nos permita estudiar su palabra. Así es, estamos muy contentos de poder volver a encontrarnos. Ya no en la cercanía de Málaga, ya estamos un poco más retirados, pero seguimos haciendo este podcast. La distancia nunca ha sido un impedimento para estar cerca. Debo decir que recordé cómo grabábamos desde Colombia, usted estando aquí en España, todo lo que hacíamos. Tuvimos muy buenos episodios allí en casa de Dwight y hoy estamos ya un poco más retirados, pero desde aquí les acompañamos en el episodio número 54 de Elecciones Bíblicas Podcast, que será un gusto charlar con ustedes. Juan capítulo 3, Dwight, eso es lo que vamos a estudiar hoy, sobre lo que vamos a conversar, del versículo 1 al versículo 21. Pero antes de tener la lectura bíblica, coméntenos por favor, Dwight, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Pues hoy vamos a aprender en una cápsula, en palabras muy breves, la lección de Jesús acerca de cómo nacer de nuevo. ¿Cuál es la verdad que nos hace sus hijos y que nos permite tener la vida en Él, en su nombre? En el episodio de hoy vamos a encontrar muchos temas muy interesantes que se han convertido en base de nuestra fe, en base de nuestra creencia. Y aquí la palabra creer va a ser muy importante, como lo ha sido en otros episodios, pero ya hablaremos de ello. Creo que estamos listos, Dwight, para que nos comparta por favor la lectura del texto bíblico. Coméntenos en qué versión vamos a escucharla hoy. Vamos a leerla en la nueva versión internacional. Insistimos en que siempre es posible tener estos textos a través del dispositivo móvil que tengamos a mano. Así es, adelante. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz,
porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Dubái, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica en el día de hoy. Muchos temas, como ya lo había mencionado antes, pero hablemos del contexto. En el episodio anterior de Elecciones estuvimos conversando acerca de cómo Jesús va a Jerusalén. Allí está en el templo y ejerce toda su autoridad al limpiarlo. Es urgente, así titulamos el episodio anterior, y es que Jesús ve con mucha urgencia el limpiar el sitio que es para la oración, el sitio de la comunión. Y Jesús así se está dando a conocer. En el episodio anterior estuvimos hablando de las bodas de Canaán, por ejemplo. Jesús se está dando a conocer. Y aquí entonces, en esta ocasión, es una persona que se acerca a Jesús para conocerle mejor. Y es Nicodemo. ¿Qué decir, Dwight, acerca de este hombre que era un maestro y que era fariseo? Sí, así como usted lo ha dicho, Nicodemo, un maestro, un fariseo, viene a altas horas de la noche. Viene de noche por todas las implicaciones sociales que tenía acercarse a Jesús y además pues porque el estudio tranquilo, sosegado, aparte de la multitud, se ve aquí también. Las mejores discusiones, las charlas profundas, no se tienen en medio del bullicio de una fiesta. Es difícil mantener una conversación profunda. Se acerca y da una oportunidad y el maestro sabe aprovechar esta oportunidad. No desperdicia ninguna oportunidad. De hecho, a eso ha venido, pero en estas breves palabras, brevísimas, resume todo el amor de Dios por el hombre y todas sus implicaciones. Es un resumen maravilloso de la historia humana, de la historia de Dios hacia el hombre para salvarle. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice que nadie puede hacer las señales que haces, le dice Nicodemo, si no está Dios con él. En la conversación aparece primero un lenguaje muy amable de Nicodemo. Yo me imagino a un maestro de ley que se acerca a Jesús a hablar con él de manera amable, de manera cordial, lo reconoce como maestro, claro, cargando atrás todas sus ideas acerca de quién era Jesús, y lo reconoce como que viene de Dios. Y Jesús entonces de una vez le responde en un tono un tanto fuerte, no sé usted cómo lo vea, Dwight. Sí, La forma, el lenguaje. totalmente fuerte, es como un bofetón. Sí, un discípulo viene en términos cordiales a, bueno, yo lo imagino, cómo se resuelve esta ecuación, sí, mi sesgo matemático, pero este hombre hace primero esa contextualización que además le da unos parámetros de entrada al que va a enseñar, porque uno quiere como profesor tener ese diagnóstico del otro, qué nivel está, qué inquietudes tiene. Y este maestro tiene oficio, ¿sí? Nicodemo tiene oficio y entonces primero expone, dice, mira, sabemos que eres de Dios, vienes de parte de Dios, tus señales lo dicen todo. Este Nicodemo lo vemos en varios episodios. Este no fue el único encuentro que tuvo con Jesús. Luego lo encontraremos en defensa de Jesús, en una discusión que hubo en el capítulo 7 de Juan, donde querían pues conspirar o contradecir a Jesús y Nicodemo les llamó la atención y dijo, no, nosotros escuchamos, argumentamos antes de condenar. Entonces Nicodemo, luego de esta discusión, pues no terminó allí su relación con Jesús. Luego también le vimos en la sepultura de Jesús depositando una ingente cantidad de dinero en mirra para pues todo lo que fue esa sepultura de Jesús. Esas connotaciones tuvo la relación de Nicodemo con Jesús. Precisamente esa relación
que Nicodemo tuvo con Jesús, y que están otros apartados, como usted lo mencionaba, Dwight, pues arranca hablando del nuevo nacimiento. Jesús está hablando con Nicodemo y de una vez introduce un tema muy interesante, que es el de nacer de nuevo, y además el de ver el reino de Dios, que ese tema se va a desarrollar a lo largo de todo el pasaje. Entonces, Nicodemo tiene una pregunta: ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Jesús le responde que hay que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Y aquí entonces encontramos, Dwight, no sé usted qué opine, uno de los primeros temas que va a ser recurrente en Juan, no solamente aquí, sino en los demás episodios. Y ese tema es el del nuevo nacimiento. ¿Qué decida de esa figura, de esa metáfora que Jesús usa para explicar lo que es la nueva vida en Cristo? Lo teníamos anunciado desde el capítulo 1, cuando se nos dijo que teníamos la posibilidad, a través de creer en Él, a través de recibirle, dice, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos otra vez esa idea desarrollada con mayor detalle, ¿sí? Y entonces tenemos cuál es esa verdad habilitante para nacer en Él, para nacer de nuevo. Y nos dice que esto es de la realidad espiritual, no es la realidad material, la que por allí fue la conversación, pero ¿cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Pero Jesús nos pone que esto es en el terreno de lo espiritual. Si quieres pensarlo mejor por el lado del viento, pues es que esto es como neuma. Es un asunto espiritual eminentemente. Entonces lo que te habilita, lo que te hace a nacer de nuevo en Dios es la comprensión de la verdad que te voy a exponer. Y por eso es que nos empieza a contar todo lo que pasó en el episodio de Moisés, de cómo fue levantada esa serpiente y que asimismo este Jesús es el Hijo de Dios que va a ser levantado para que todos los que le miren, para que le vean allí levantado. ¿Quién no puede levantar sus ojos, y ver a Jesús y a partir de ello adquirir esta nueva vida en Él? Pues precisamente, Dubái, Jesús habla de elementos espirituales, explica esto desde lo espiritual, y me llama la atención que Jesús comienza a hacer una referencia al Antiguo Testamento. Toda la mención que usted nos ha dicho acerca de Moisés, pues precisamente es una alusión directa a un pasaje y a una escena que el maestro conocía. Nicodemo conocía muy bien ese pasaje, porque al ser maestro de la ley, del ser fariseo, pues reconocía muy bien esos pasajes. También creo que la referencia al tema del viento es otra referencia también a elementos del Antiguo Testamento, o de la historia, del contexto que ya conocía Nicodemo. Y a partir de ello, Jesús le va a explicar una verdad maravillosa que en estos minutos quisiera, Dwight, que conversáramos precisamente sobre ella, porque está hablando de algo que pasó allá, pero que de alguna manera ahora va a pasar, pero mucho más importante, mucho más trascendental para la vida del ser humano, que tiene que ver precisamente con ver el reino de Dios. Sí, pero permítame hacer un recordatorio de qué fue esta imagen de Moisés en el desierto y la serpiente, porque pues algunos pueden no tener esa imagen fresca. Ese episodio ocurrió en Números 21, entre los versículos 4 y 9. La gente, el pueblo, empezó a murmurar contra Dios y surgieron unas serpientes que les mordían y que hacían morir a muchísimas personas. Sí, eso fue una plaga terrible. Y ocurre que, pues por indicaciones de Dios, Moisés erigió una serpiente de bronce, y ocurría que cualquiera que mirara a esa serpiente que estaba levantada sobre esa asta, pues el que miraba era salvo. Entonces esa imagen
es la que Jesús está diciendo, sí, mire, similar a esto es lo que está ocurriendo ahora. El Hijo del Hombre es levantado, ¿sí?, expuesto para que cualquiera pueda mirarle, ¿sí?, no solo mirarle en la cruz, sino mirarle en esta glorificación, todo lo que ha significado Jesús. Ahora en 2021 tenemos la perspectiva de todo lo que ha ocurrido con Él, ¿sí? No le vea solamente en la cruz, véale resucitado y glorificado. Entonces, a partir de toda esa mirada que podemos hacer a Cristo, a partir de esa verdad podemos adquirir vida en su nombre y estar en permitir que ese Espíritu Divino nos habilite, nos dé vida en Él, en su nombre. Así es, y me parece aquí que se introduce un elemento fundamental, es el tema de creer. Porque allí el pueblo miraba, ¿cierto? Miraba la serpiente que había sido levantada. Pero aquí Jesús dice, para que todo aquel que en Él cree, hablando de Jesús, ¿no?, hablando de sí mismo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice, mira, el Hijo del Hombre será levantado, así como se levantó la serpiente. En la palabra, revisamos el texto griego y tiene que ver con exaltación, ¿no? Claro, con levantar, pero también con exaltar de alguna manera. Y aquí Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre será exaltado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí introduce Jesús una palabra fundamental, que es el tema de la fe, el tema del creer. Desde antes ya habíamos visto esta palabra en la introducción, precisamente. Todos los que creyeron en Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús iba y algunos iban creyendo, los discípulos creían en Él, luego la gente que estaba en Jerusalén creyó en Él, y aquí Jesús es el que menciona el tema de la fe. ¿Por qué, Dubái, es importante tener ese elemento en cuenta cuando estamos hablando del Evangelio o del vivir en el reino de Dios? Pues a ver, yo me acuerdo en este momento de unas palabras que usted usó en ese en el primer capítulo de Juan, de estudio de Juan, cuando usted decía, esto es como dar a luz a un ser vivo, ¿sí? Ese dar a luz que es escuchar una verdad, creerla es convencerse, sí, es como constatar lo evidente. La fe es algo mucho más concreto, más fácil, más práctico de lo que solemos figurarnos, ¿sí? A veces uno dice, me voy, sé que el autobús va a pasar a tal hora, ¿sí? Me dijeron que iba a salir a esta hora, tengo evidencias, bien sea documentales, una llamada, lo que fuere. Entonces, ante esa evidencia yo creo, actúo, salgo y espero el momento en el cual el autobús va a pasar. Entonces, esa exposición a las verdades que me están diciendo, ¿sí? Si digo, a ver, sí, este Hijo de Dios ha venido, ha sido levantado, puedo levantar mi mirada, verle todo lo que hizo, toda su expresión de amor, ver que fue crucificado, verle que luego resucitó, verle que ahora es glorificado y que está aquí cerquita mío hablando conmigo. Ante toda esa evidencia, pues actúo. Eso es creer. Y es lo que me enciende la luz. Es correcto, Dubái. Precisamente ese elemento de la fe introduce un elemento de dos posiciones: salvo o condenado, vida eterna o perderse, ¿verdad? Y aquí introduce una razón, que es una razón muy interesante, que es uno de los versículos tal vez que mucho hemos leído y que más nos aprendemos de memoria, pero que viene en este contexto, que me parece muy importante. A veces olvidamos el contexto de los pasajes, pero se da esta la oportunidad para decir que el contexto es muy importante, y este versículo del cual vamos a hablar a continuación, pues viene en esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Jesús le está diciendo, mire,
esto es algo espiritual, esto es algo mucho más profundo, esto es, se trata de algo muy parecido a lo que pasó con Moisés, donde la fe es fundamental. Y le voy a decir por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí entonces se introduce un tema fundamental en Juan, que es el tema del amor. Claro, es que, a ver, un niño que nace a partir del amor es un niño más bonito, un niño más feliz, ¿sí? Y el nuevo nacimiento surge a partir del amor, ¿sí? Y el amor de dos. El amor del Padre está garantizado. Aquí está expreso. Está expresado o expreso, no sé, por favor colabóreme con ese, si las dos eran correctas. Expresado. Aquí está expresado el amor de Dios. ¿Sí? De tal manera, además no se le encuentra medida, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea que el amor por parte de Él ya está así garantizado. Falta el de nosotros, ¿sí? ¿Y cómo lo demostramos? A través de el creer que esto es útil para nosotros. Entonces, en la medida en que nosotros queramos acceder a esta verdad, ¿sí? Que ser iluminados, pues seremos alumbrados en ese otro sentido de la palabra alumbramiento, dar a luz un nuevo ser vivo para Dios. Así es. Y precisamente ese vivo para Dios está resumido en el tema de la salvación. Y lo contrario a la salvación es la condenación. Y los pasajes que siguen aquí pues van a mostrar un camino u otro camino, ¿verdad? O salvación o condenación. Aquí dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue hablando, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, viene aquí varios temas, es que son muchos y el tiempo no nos da, pero estamos hablando de fe, estamos hablando de amor, estamos hablando de salvación y de condenación, y estamos hablando de que hay un camino u otro camino. Sí, y además no es para una realidad futura. Me gustan esos verbos usados. Es condenado, es ya salvo, ¿sí? Es en presente, en presente. Las tinieblas que son también un presente y que lo constatamos con solo mirar lo que hacemos en el día a día y las noticias que por toda parte nos circundan, pero aquí esta activación de la vida, de la luz, es de efectos presentes. Todo lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Estas obras que hacemos hoy, ahora. Entonces, esta vida no es de un efecto futuro. La vida en Dios, después de que me muera. No. Es ahora, es ahora. Nuestras obras las hacemos mientras estamos vivos, vamos. Vivos en los dos sentidos, ¿sí? Vivos en el sentido material, del alumbramiento que nos dio nuestra madre, pero también con las obras que podemos encontrar transformadas a partir del nuevo nacimiento en Dios, ¿sí? Precisamente a partir de ese nacimiento en Dios, entonces, estamos hablando de vivir en luz, de hacer el bien. Qué manera tan bonita de terminar este pasaje de Jesús. Una conversación con un maestro que viene en la noche a buscar a Jesús y hablar con él. Una conversación que en donde hay muchísimos temas que lamentablemente el tiempo hoy no nos da, pero simplemente para tenerlos en cuenta, estamos hablando de nacer de nuevo, estamos hablando del tema de creer, del amor, de la luz, de la verdad, del nuevo nacimiento. Temas que están recurrentes en el Evangelio de Juan y también en las cartas de Juan.
Recordemos que estamos hablando de la literatura juanina. Este maestro viene a hablar con Jesús y Jesús le habla de algo espiritual, de algo que trasciende al ser humano y que tiene que ver con nacer de nuevo. Nacer de nuevo que está en la posibilidad de todos nosotros, Dwight. Hoy hay posibilidad y hoy hay oportunidad de nacer de nuevo. ¿Qué decirle a algún oyente que hoy nos está escuchando que ha sentido que tiene una necesidad, una invitación también de parte de Dios para nacer de nuevo? Pues yo quiero decirle que así como a los bebés les dan una palmadita para que respire cuando, bueno, no sé si actualmente los que hacen obstetricia bueno, toda esta parte de recibir a los nuevos nacidos, pues, pero yo recuerdo mucho esa imagen de la palmadita. Aquí a Nicodemo le dieron esa palmada. Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. Entonces, esa palmada la podemos recibir ahora. Entonces, ¡pa! Y ver que Jesús es la muestra de amor, de ese amor que nos ilumina, que podemos mirar allí toda esa expresión de que, oye, quiero que el mundo sea salvo. Quiero que el mundo sea salvo. Entonces, a partir de esa mirada, puedo recibir a Jesús, que Él sea un hecho en mi vida y que esta cortísima conversación, que aquí hemos ampliado en todos los minutos que llevamos, pero que fue aquí se lee eso muy rápido, se lee eso supremamente rápido, pero es el resumen del amor de Dios que espera el amor nuestro expresado en ese botoncito, en esa voluntad que manifestamos a través del creerle. Dice, sí, esto es para mí también, yo me lo quiero para mí. Y entonces a partir de ello, que mis obras ahora sean obras de luz, iluminadas y que estén conforme a lo que Él quiere, una vida con propósito, en amor, que el amor sea el hilo conductor, el parámetro para cada una de las acciones. Este es el resumen que quisiera dar para que podamos aprovechar la oportunidad de nacer de nuevo en Dios. Así es, Dubái, muchísimas gracias. Una conversación que tuvo Nicodemo con Jesús que nos presenta un maravilloso resumen acerca de lo que es el Evangelio, lo que es la verdad, una verdad que transforma nuestra vida, una verdad basada en el amor, una verdad que solo espera de nosotros el creer. El creer para vivir en luz, el creer para vivir en la verdad. El nacer de nuevo para nacer con su naturaleza, con su identidad. Esa creo que sería la lección para el día de hoy y la elección creo que está allí ya. Nicodemo podía optar por nacer de nuevo o no nacer, por ser salvo o ser condenado, por ser en la luz o en las tinieblas, por aceptar la verdad o la mentira. Jesús en esa conversación es muy claro y le da dos caminos posibles para elegir. Y creo que en esta ocasión también tenemos la misma oportunidad de elección. Hemos llegado al final de esta conversación, Dubái, agradeciendo a Dios por la oportunidad y también a nuestros oyentes por habernos acompañado en esta ocasión con la conversación en torno a Jesús y Nicodemo. Próximo episodio, Dubái, vamos a terminar el capítulo número 3, ¿verdad? Así es. Estaremos entonces allí revisando ese capítulo número 3, el amigo del esposo y el que viene de arriba. Entre el versículo 22 y el versículo 36 estaremos revisando e invitamos a nuestros oyentes para que lean el pasaje bíblico y nos puedan acompañar. Queremos recordarles que además de este podcast estamos publicando otros productos en nuestro canal de YouTube para que usted por favor lo pueda escuchar. Dwight, creo que ha sido todo. Tenga usted unas palabras de cierre y así vamos despidiéndonos. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad grandiosa que nos da de ser sus hijos. Se resalta más el camino del amor, se resalta con mayúsculas, se resalta que a pesar de que hay dos caminos, está resaltado con mayúscula y en rojo el amor. El amor.
El amor, está evidente, está evidente. El otro es un desvío, no hay que coger por él. Entonces, creo que es más fácil prender la luz, ser alumbrados en Dios. Gracias, Dubái, por esas palabras, y así cerramos el episodio de hoy y nos vamos a despedir. Nos hemos despedido desde Bogotá y desde Málaga, y hoy les quiero contar que yo me despido desde Mollina, Andalucía, España. ¿Y usted? Desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos. Dios los bendiga.